Muy buenos días, apreciados oyentes. Bienvenidos a su programa Línea de la Esperanza. Hoy en la víspera de un día y una celebración supremamente especial para la Iglesia en medio y en los preámbulos de la Semana Santa, como lo es la fiesta de San José. Y hoy quisiera orientar nuestro programa para ilustrar a nuestra amable audiencia en términos de el por qué se celebra la solemnidad de San José, por qué se le atribuyó la paternidad divina adoptiva a San José y también qué mérito y vigencia tiene hoy la presencia de San José dentro de la Iglesia Católica. Pues bueno, sin más preámbulos, iniciemos y quisiera iniciar con el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículos 20 al 24. Y dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. La contundencia del Evangelio de Mateo describe cuál es el papel que tiene San José en el rol de la salvación. Porque la salvación solo es posible gracias a Jesucristo, Señor y Dios nuestro, pero también por el sí de María y la incondicional obediencia de San José, varón prudente y justo. José, descendiente de David, a quien la Sagrada Escritura llama justo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 19. José, descendiente de David, a quien la Sagrada Escritura llama justo, es decir, varón de eximia santidad, fue el hombre elegido, Padre de Cristo, en un doble sentido. Quisiera detenerme un minuto para explicar ese concepto de justo. El concepto de justo en José es el culmen, el resumen y la concreción de todas las virtudes humanas, las virtudes morales, las virtudes humanas, y es que no podía ser menos que aquel que sería el padre adoptivo de Jesús, José, porque era un varón prudente y justo, obediente a la ley de Dios, pero también de sanas y rectas costumbres. Y es que más adelante exploraremos por qué San José, en esa vigencia de obediencia incondicional a Dios, es también para nosotros un motivo de esperanza y modelo a seguir como padre de familia, como ejemplo para fidelidad en los sacerdotes y también como hijo escogido y obediente de Dios para cumplir esta labor de cuidado y protección del Salvador que se acerca. Ante la ley y en cuanto era esposo de María, José acepta incondicionalmente el mandato y la disposición de Dios. También podemos ver que por el amor y cuidado que tuvo con el niño Dios, a quien prestó los servicios del más cariñoso de los padres. Y es que el cariño de un papá no se reduce únicamente a garantizar la salud, la educación y el alimento. Es a garantizar la paz, la ternura, la confianza y la expresión afectuosa de amor hacia los hijos. San José es llamado Padre nutricio del Salvador, en cuanto lo nutrió y lo alimentó, fruto de su trabajo, y Padre adoptivo, en cuanto era reputado por el común de las gentes como verdadero Padre de Jesús, pues el misterio de la encarnación quedó oculto a ellas. El misterio de la encarnación, y hacemos memoria, es el
intervenir del Espíritu Santo sobre María en la encarnación y concebirla por gracia y voluntad del Espíritu mismo de Dios. Eso, legado maravilloso, perfecto, que asume José, que en un principio el temor le asiste, pero que en la revelación de Dios en el sueño le muestra que es libre de temor y libre de angustia este proceder, porque viene de Dios, y todo lo que viene de Dios es paz, y lo que es paz siempre producirá un gozo perfecto y único para quien la vive y la lleva. Estos títulos, sin embargo, no pueden hacer pensar que las relaciones entre José y Jesús eran frías y exteriores. Es verdad que la fe nos dice que no era padre según la carne, pero su paternidad fue más profunda que la de la carne y quiso a Jesús como el mejor de los padres, ama a su hijo. Y este es un ejemplo de hoy para nuestros hijos y para nuestras familias. La necesidad y la responsabilidad de un padre no es aquel que abandona a sus hijos en la indiferencia. Padre no es aquel que simplemente da el dinero. Padre no es aquel que simplemente pasa ausente porque está trabajando y buscando el sustento para su familia. Ser padre es aquel que hace presencia real en el hogar, quien educa en la fe, quien camina en la obediencia de los mandamientos de la ley de Dios y quien es ejemplo para sus hijos. ¿Qué puede decir un hijo de su padre ausente? ¿Qué puede decir un hijo cuando su padre, producto de la diversión, del alcohol, de los vicios o del desorden de vida, nunca muestra realmente la presencia de un papá que educa y que transforma? ¿Qué puede decir un hijo que siempre ve a su papá ausente, lo ve lejos de sus responsabilidades como papá y por supuesto lo siente frío y distante? Jesús en lo humano señala, debió parecerse a José en el modo de trabajar, en los rasgos de su carácter, en la manera de hablar. En el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús. Por tanto, su trato con San José. Y es que, apreciados oyentes, es muy profundo y muy serio el actuar de José y San José, para ser más preciso, en la historia de la salvación. Y en nuestra historia, qué responsabilidad tan grande y tan determinante tienen los padres de hoy con los hijos. A veces, de una manera triste y a la vez, sin temor a juzgarla, irresponsable, los padres delegan en cualesquiera la educación de sus hijos, sabiendo que el primer educador es el hogar y la educación comienza en el hogar. No se puede hablar de ser papá simplemente por el título. Se habla de ser papá cuando se educa, se ayuda a edificar en la fe y por supuesto se da un ejemplo de vida. Es este ejemplo de San José el que nos permite acercarnos definitivamente a la naturaleza sencilla y obediente que es llamado cada papá. No descuidemos la labor de la paternidad de Dios. No nos descuidemos simplemente en la autoridad de colectar el producido de nuestro esfuerzo para la familia, sino también de educar en la fe. El día de mañana, cuando el Señor lo llame a usted papá y la llame a usted mamá, lo único que le queda a sus hijos es lo que usted le educó. El resto desaparece, el resto se pierde, porque lo material desaparecerá siempre. Lo que queda siempre es lo que se siembra en el corazón y se siembra con amor. Línea de la esperanza con el Padre Fabián. Los papas de la Iglesia sobre San José y algunos santos sobre San José. Como San José, señala el Papa León XIII, estuvo unido a la Santísima Virgen por el vínculo conyugal. No cabe la menor duda que se aproximó más que persona alguna a la dignidad sobreeminente por la que la Madre de Dios sobrepasa
a las restantes naturalezas creadas. Sí, pues Dios dio a la Virgen por esposo a José, no solo se lo dio ciertamente como sostén en la vida, sino que también le hizo participar por el vínculo matrimonial en la eminente dignidad que ésta había recibido. Y es que aquí es importante aclarar algo. Los designios de Dios no son simplemente designios para establecer una normalidad a los ojos de los hombres, sino que están predestinados para cumplir la verdad absoluta que es el mismo. Y con esto quiero decir concretamente que cada hijo tiene un papá, que cada hijo viene de un papá y de una mamá. Es la naturaleza co-creadora a la que es invitado un papá y una mamá. Por eso, en la paternidad de San José y en la maternidad divina de la Virgen Santísima, se concreta el sentido mismo de la naturaleza humana y de la naturaleza de la sexualidad humana entre el hombre y la mujer como parte de ser co-creadores por voluntad de Dios y como fruto trae consigo los hijos. De tal suerte, apreciados oyentes, que hoy sigue siendo vigente San José como ejemplo de esposo y fiel hijo de Dios al aceptar a María como esposa. Así lo explica también San Bernardino de Siena. Cuando por gracia divina, dice él, Dios elige a alguno para una misión muy elevada, le otorga todos los dones necesarios para llevar a cabo esta misión, lo que se verifica en grado eminente en San José, Padre nutricio de nuestro Señor Jesucristo y esposo de María. Qué importante es que nosotros establezcamos la diferencia de que cumplimos obligaciones a los ojos de Dios, a que por amor le obedecemos a Dios. La obediencia a Dios es un ejemplo marcado siempre por la libertad de ser hijos de Dios, pero también por el vínculo profundo del amor de alguien y de nuestro Señor que solo busca lo mejor para nosotros. A Él, que es quien trató con mayor intimidad a Jesús y a María, le venera la Iglesia como maestro de vida interior. Esto lo dice el Papa Pío IX, que lo declaró como especial protector y patrono de la Iglesia. Fomenta además su devoción viendo en ella un camino fácil para aumentar el amor a su esposa y a su hijo. Y dice, abro comillas, el Papa Pío IX, si créese la devoción a San José, el ambiente se hace al mismo tiempo más propicio a un incremento de la devoción a la Sagrada Familia. José nos lleva derecho y sin interrupción a María. Y por María llegamos a la fuente de toda santidad, a Jesús, quien por su obediencia a José y a María consagró las virtudes del hogar. Eso es sin lugar a dudas la perfecta armonía de lo que llamamos la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia, compuesta por San José, por la Virgen Santísima y por Jesús, encarnan el mismo plan de Dios. Es la manifestación y expresión trinitaria del amor de Dios que se preserva hasta nuestros días. De ahí, apreciados oyentes, la importancia de acercarnos a San José para que nos asista, nos ayude y nos ilumine a encontrar el camino certero a Dios. No son estos tiempos voraces, producto de la envidia, del desorden, de la violencia, del consumismo y del materialismo que hacen de la familia un ataque permanente por los odios, los rencores y un mundo pleno de soberbia. San José en este tiempo es el estandarte de la paz, es el camino de la esperanza y es la oportunidad de libertad para ser y reconocernos como hijos de Dios. Y por eso, mañana 19 de marzo celebra con la solemnidad de San José, el esposo de la Virgen y patrón de la Iglesia Universal.
La extremada discreción con que José desempeñó el papel confiado por Dios subraya aún más su fe, que consistió en ponerse siempre a la escucha del Señor, tratando de comprender su voluntad para obedecerla con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Por este motivo, el Evangelio lo define como hombre justo, el justo. De hecho, es una persona que reza, que vive de fe y trata de hacer bien en toda circunstancia concreta de la vida. Y recuerden, apreciados oyentes, que la fe es alimentada por la oración. Este es el tesoro más precioso que nos transmite San José. En su senda se han puesto generaciones de padres que con el ejemplo de una vida sencilla y laboriosa han impreso en el espíritu de sus hijos el valor inestimable de la fe, sin el cual cualquier otro bien corre riesgo de ser vano. Ya desde ahora quiero asegurar una oración especial a todos los papás que nos escuchan en este momento, en su día, porque el día del Padre no es otro diferente que el día de San José. Le pedimos a Dios mismo que sean hombres de robusta vida interior para cumplir de manera ejemplar su misión en la familia y en la sociedad. Ser papá no es simplemente un título y una atribución biológica. Ser papá, ejemplo de San José, es dar testimonio de la fe. La fe en el hogar es sostenida y soportada por el pilar de San José, representado en el Padre, en la paternidad masculina. Porque también en la maternidad femenina, en presencia de la Virgen María encarnada en la Madre de hoy, es el ejemplo de estabilidad, es el ejemplo de libertad y es el ejemplo de amor a ejemplo de Dios también. Apreciados oyentes, les recomiendo, y muy en especial a los padres, que sean ejemplo de amor, ejemplo de justicia y ejemplo de respeto. Que su fidelidad, no solo de carácter corporal a la vida matrimonial y sacramental, sea presente, sino también esa fidelidad a Dios. Que no teman hablar de Dios con sus hijos, que no teman hablar de fe con sus hijos, que no teman ni renuncien a la labor y a la responsabilidad bendita de ser parte del plan de Dios y de la redención de Dios. Es sólo así como Dios en su infinita misericordia muestra tamaña gracia y bendición para tantos hogares que así lo necesitan. El mundo de hoy, los jóvenes de hoy, necesitan conocer por boca del Padre el carácter misericordioso y abundante de la ternura cuando se respeta a la mujer, cuando se respeta a la esposa, cuando la autoridad no es expresada ni ejercida a través de gritos, sino es ejercida a través del amor y de la fidelidad. Cuando la autoridad no es ejercida a través de la presunción, o más concretamente del presumir de lo que tengo y de lo que soy, mas no de lo que siento y de lo que vivo. Dios es único, verdadero e irrepetible, y Dios ha querido encarnarse de manera sencilla y humilde en una criatura llamada María, de la cual el fruto es el mismo Jesús, que con la presencia, la fidelidad y la compañía de San José fue posible que se realizara tamaña gracia y bendición. Es por tanto, apreciados oyentes, que la Iglesia nos invita a vivir sensata, seria y robustamente este misterio de salvación. Pero, ¿cómo es esto de la participación de San José en el designio de la salvación de Dios? Su santidad, el Papa Juan Pablo II, nuestro santo Papa Juan Pablo, recomienda e ilumina a los sacerdotes una frase en latín que tiene una fuerza impresionante antes de cada Eucaristía. O felices virum, beatum Joseph, cuidatum est Deum, non solum videre et audire, sed portare, de osculari vestire et custodiere. Feliz el hombre, bendito San José, a quien se le da a Dios, no solo para ver y escuchar, sino para llevar y abrazarlo.
a Él vestir y guardiar. Mire qué labor tan hermosa la de San José. Vestir y cuidar, alimentar y apoyar, y educar y mantener. Esta oración que tiempo atrás solían recitar los sacerdotes antes de celebrar la Eucaristía nos ayuda a profundizar en el contenido de la liturgia de la solemnidad de hoy. Y es que contemplamos a San José, el esposo de la Virgen, protector del Verbo encarnado, hombre del trabajo cotidiano, fiduciario del gran misterio de la salvación. Es propio este último aspecto que las lecturas bíblicas ponen en especial relieve, hace poco proclamadas, las cuales nos hacen comprender cómo San José haya sido introducido por Dios en el designio salvífico de la encarnación. Por eso, esa descripción maravillosa en el libro del Génesis. Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo para nuestra sanación y para nuestra liberación. Línea de la Esperanza con el Padre Fabián. Apreciados oyentes, antes de entrar al corte comercial, quisiera que nos detuviéramos un momento para encontrarnos con la figura de San José en el contexto del mundo de hoy y pedirle su intervención, en especial por tanto dolor y tanto abandono que hay en el mundo entre padres e hijos, por la separación, por circunstancias políticas, sociales, académicas, intelectuales y, por qué no decirlo también, espirituales entre padres e hijos. Pidámosle a San José en este breve lapso que se quede en el hogar de cada uno de nosotros, que habite con su presencia, con su sabiduría e ilumine a los papás de este tiempo, para que también Dios en su infinita misericordia se compadezca de las imperfecciones, de las limitaciones, de los dolores y de las angustias de las familias de hoy. El mundo está profundamente dividido en valores, el mundo está profundamente consumido en esclavitudes del cuerpo, del alma, del espíritu, de la memoria y de lo material. Aprovechemos esta oportunidad de San José para renacer en la esperanza de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien estamos a pocos días de que entre triunfante en Jerusalén con el Domingo de Ramos, pero que también nos recuerde el agridulce momento de su dolorosísima pasión, de su ignominia muerte, pero también de su gloriosa y victoriosa resurrección. Línea de la Esperanza con el Padre Fabián. Apreciados oyentes, volvemos y retomamos nuestro camino de reflexión sobre San José. A quienes se vinculan a nuestro programa en este momento, les recordamos que ese es su programa Línea de la Esperanza, que estamos en este momento hablando sobre San José, cuya fiesta es el día de mañana y que nos invita a la vida devota y piadosa de fidelidad a Dios. En ese mismo sentido, pues sobre nuestro Señor habría que decir que recién nacido, después de niño, adolescente, joven, hombre maduro, el Eterno Padre pronuncia las palabras del anuncio profético que hemos escuchado en la segunda carta de Samuel. Yo soy su padre y él es mi hijo. A los ojos de los habitantes de Belén, de Nazaret y de Jerusalén, el padre de Jesús es José. Y el carpintero de Nazaret sabe que de alguna manera es propio así. Lo sabe porque cree en la paternidad de Dios y está consciente de haber sido llamado en cierta medida a compartirla. Y hoy la Iglesia, que venera a San José, alaba su fe y su total docilidad a la voluntad divina. Pero mire, ¿cómo es posible que el Eterno Padre escoja a un carpintero? ¿Cómo es posible que el Eterno Padre se refiera a la labor única y perfecta de representar
su paternidad misma en la humanidad de un hombre tan sencillo como José. Y es que quisiera hacer un análisis muy sencillo de lo que significa el rol del carpintero. ¿Por qué escoge al carpintero? ¿Por qué no escoge un granjero o un cocinero o algo? Y es que el trabajo del carpintero es un trabajo laborioso, como todo, sin lugar a dudas, pero en especial el ser carpintero es labrar la madera. Y para labrar la madera hay que tomar el tiempo y hay que aportarle el espíritu que solo ilumina la sabiduría y la perfección. Y es que si ustedes comparan el trabajo del carpintero con el trabajo del papá, es el mismo. El papá enseña, educa y ayuda a caminar a su hijo, lo instruye en la fe, le muestra el lugar donde quiere estar y le muestra también el rumbo a seguir. Asimismo, el papá también determina los parámetros, las condiciones y las reglas que hay que cumplir para alcanzar la meta propuesta. De ahí, apreciados oyentes, que es muy importante entender que la humildad del carpintero y la sencillez de José es la que hacen meritoria la acción y la intervención de Dios. Como alguna vez escuchaba en una asesoría para papás, en una de las conferencias que dictaba, un papá me decía: padre, ¿dónde es la universidad a la que uno puede ir como papá para estudiar y prepararse? Y la respuesta fue: la universidad es la vida misma. Y es la vida misma, apreciados oyentes, que en muchas ocasiones y equivocadamente atribuimos y justificamos para no asumir con responsabilidad la misión que Dios nos ha encomendado. Le hablo a usted, papá, y le hablo a usted, mamá. Ustedes le pidieron permiso a sus hijos para que vinieran al mundo. ¿Cuántos de ustedes han abandonado a sus hijos? No solo físicamente, sino también espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes, papás, han delegado en la escuela, en la policía, en los políticos, a sus hijos el ser educados? ¿Cuántos de ustedes han desestimado la responsabilidad de educarlos en la fe? Sencillamente porque no son su prioridad. Y esto tiene muy profundo sentido en nuestra vida de hoy. Por eso un hombre tan sencillo como el carpintero es un hombre que laboriosamente labra la educación de sus hijos con un testimonio de fe. Y el testimonio de fe no son palabras bonitas y palabras rodeadas o adornadas. Son las palabras del corazón. Por eso es que ser papá no es una labor difícil, es una labor sencilla cuando se habla desde el amor y cuando se educa desde el amor. Pero es una labor difícil, complicada y supremamente difícil cuando se habla desde la autoridad. Y cuando se justifica desde la autoridad, tratar de hacer algo por los demás. No. La autoridad del amor es la autoridad que vence y la autoridad que educa. Nosotros creemos en Dios no por miedo ni por temor, sino por amor. Por eso es que el libro del Génesis lo describe de una manera tan hermosa. Y tanto amó Dios al mundo, y tanto Dios amó al mundo, que envió a su propio Hijo. Miren la contundencia de esas palabras. Yo le pregunto ahora a ustedes, papás que me escuchan en este momento, ¿qué serían capaces de hacer por sus hijos? No por fuerza, sino por amor. ¿Hasta dónde serían capaces de llegar por sus hijos? No por fuerza, sino por amor. ¿Y qué carácter determinaría el hacer algo por sus hijos? No por autoridad, sino por amor. De ahí que es tan importante que nosotros entendamos la misión de nuestra paternidad dentro de la iglesia,
en términos espirituales para quienes somos sacerdotes y en términos físicos y biológicos para quienes son también padres de familia. Nuestro sentido y nuestra responsabilidad cristiana no es otra que tratar y procurar el sentido de servir a los demás de manera incondicional. La buena noticia que se encarnó en Cristo mismo, y es esa palabra que se hace carne y que habita entre nosotros, es producto también de un hogar y de una familia. Hoy la familia en el mundo está bajo el ataque de la división, de la individualidad, de la independencia y de palabras técnicamente anticatólicas, autonomía e independencia. ¿Y por qué son anticatólicas? Porque una familia se construye por un papá, se construye con una mamá y se construye con los hijos. No se construye con un celular, con un correo electrónico, con una llamada telefónica o con el correo físico. No. Una familia se construye en vivo y en directo y está conformada y educada y formada por seres humanos. De ahí que Jesús mismo, en su humanidad, tuvo cuidado, precaución de animar y de vivificar la iglesia en una familia. Por eso se habla de la Sagrada Familia. Y la Sagrada Familia compuesta por un hombre, por una mujer y por los hijos. Y a ejemplo de esa Sagrada Familia se constituye la familia de hoy, la familia cristiana. De tal suerte, apreciados oyentes, que nosotros somos mensajeros propios por naturaleza de los sacramentos de Dios mismo en la tierra. ¿Cómo ayudar a un papá hoy a ser papá? ¿Cómo ayudar hoy a una mamá a ser mamá en este contexto del mundo? Y no hay una respuesta diferente que Dios. No son las ciencias exactas, no es la antropología para determinar cuáles son los orígenes de la familia. No es la filosofía para determinar los conceptos sobre la familia. Y muchísimo menos es la psicología para que determine los comportamientos de la familia. Es solo Dios, es la experiencia humana, real, cierta, viva, cercana, que Dios quiere el bien para el mundo y el bien para todos aquellos que creen y que confían en Él. Es esa la invitación en una solemnidad de fiesta como la de San José hoy. No es una fiesta más, no es una memoria más, sino es un acercamiento real a pensar en qué he hecho, qué estoy haciendo y qué debo hacer como papá. Y ese que he hecho no responde a un mea culpa, sino a aprender de los errores, a levantarse de las dificultades y a proyectarse como una líder en el amor, en el afecto y en la educación responsable de los hijos. Y nunca es tarde para educar a un hijo. Desafortunadamente, le damos el atributo de tarde para separarnos de la responsabilidad presente y futura que tenemos con Dios y con quien nos ha encomendado para cuidar. Línea de la esperanza con el Padre Fabián. Apreciados oyentes, quisiera cerrar esta parte de hablar de San José para sintetizarlo en dos palabras: hombre justo y fiel. Y al ser hombre justo y fiel, yo quiero invitar a los padres de familia que por alguna razón, situación o circunstancia están actuando de manera infiel al sacramento del matrimonio. Y quiero invitar a aquellos no solo en la infidelidad que nosotros acostumbramos a entender como física, sino también esa infidelidad a la tarea y a la responsabilidad que se les fue encomendada. No menos que ser fieles a esa realidad especial y única de ser papá para educar en la libertad, en el amor y en el compromiso. Los valores de los cuales se mantiene el ser humano, los valores del respeto, los valores del compromiso, de la responsabilidad y del trabajo,
no se aprenden en la escuela, se aprenden en el hogar. La educación verdadera y efectiva es el ejemplo que como papá doy a los hijos. No es el ejemplo, no es el ejemplo que simplemente hago al mandar a mis hijos a la escuela. Los modales, la forma de responder, la forma de actuar y la forma de servir son directamente establecidos por los papás. Y desde este programa quiero extender una invitación grande a los papás para que asuman su responsabilidad. Pero como nosotros no somos perfectos y como tenemos tantas necesidades, yo les quiero invitar, muy especialmente a ustedes, papás, a que le pidan a Dios y muy en especial a San José para que los ilumine y los guíe, para que les dé la sabiduría de respetar a su esposa y de respetar a sus hijos, y para que les dé la fortaleza de mantener unida a la familia y unida al hogar. El ejemplo del hombre de hoy no es un ejemplo machista. El ejemplo del hombre de hoy es una expresión autoritaria y no de amor. Yo quiero invitarlos a ustedes, papás, que no es la fuerza la que conquista, no es el grito el que convence y no es la agresión la que hace cambiar a las personas. Cuando verdaderamente buscamos un cambio en nuestros hijos, el cambio solo es posible en el amor y por el amor. Por eso les invito a que encuentren en San José ese modelo de papá, ese modelo de esposo y también modelo de hijo, como lo fue hacia Dios y de Dios también. Acérquense para educar en la fe. Y recomiendo a las mamás también no alimentar el machismo en sus esposos. Alimenten la virtud de la comunicación, alimenten la virtud del respeto y la alegría. Y recuerden que la mejor manera de compartir no es, óigase bien, no es con la fuerza, ni es con el presumir, al menos que haya el calor de hogar, el calor de sentarse juntos a la mesa y el calor de darle gracias a Dios por todo cuanto les da. Porque usted, papá, que está afuera en la construcción o en los campos o al sol, al agua, al frío, al calor expuesto, eso lo hace solo por amor, no por autoridad ni por poder. ¿Y sabe quién le da la fuerza de levantarse hoy a trabajar y de mañana volver a ir a trabajar? Solo se lo da a Dios. Por eso hay que volver a Dios y hay que educar a los hijos de que la única fuente de sabiduría, de que la única fuente real de esperanza y de confianza es Dios mismo. Y eso solo comienza en el hogar. Por eso nuestra prioridad debe ser el centro y la fuerza debe ser Dios, en quien nosotros de verdad nos podemos sostener. No despilfarremos la salud y no despilfarremos la vida que Dios nos ha dado, porque desafortunadamente estamos expuestos a una realidad supremamente difícil en este mundo, donde solo crece y solo se fortalece la división, el engaño, la mentira, el rencor. Eso no es de Dios, apreciados oyentes. Lo de Dios es esperanza, lo de Dios es realmente ser libres y aprovechar la creación que nos ha dado. Desafortunadamente, este egoísmo de mundo no nos ayuda. Cuando nosotros criticamos a nuestros hijos, cuando nosotros descalificamos a nuestros hijos como papás, nos estamos descalificando y criticando a nosotros mismos, porque ellos están viviendo y haciendo lo que aprenden en el hogar. Entonces no es simplemente mandar al hijo a la escuela para que aprenda algo, es que desde la casa es educado, es formado y también es preparado para enfrentar el presente y el futuro de su vida. Los hijos no son en los cuales nosotros expresamos y tratamos de complacer en darles todo respecto a lo que nosotros nunca recibimos. Esa no es la manera de educar.
A los hijos yo no les puedo dar lo que yo nunca recibí. A los hijos hay que darles los elementos para que puedan crecer en la libertad, en el discernimiento y sean capaces de tomar decisiones responsables a los ojos de Dios. El amor, la educación y la responsabilidad en los afectos es una tarea diaria que se inicia con el ejemplo mismo del papá y de la mamá, no que termina con la justicia establecida en el papá y de la mamá determinando qué es bueno y qué es malo. Por el contrario, son los papás los que están llamados a determinar las circunstancias mismas de la formación. Y esto es algo que de verdad necesita el mundo de hoy. El mundo de hoy no necesita papás altamente individualizados, profundamente independientes y supuestamente autónomos. Individualizados porque no, es que yo tengo que trabajar para buscar el sustento de mi hijo, yo tengo que trabajar. No es solo eso. Es algo mucho más, apreciados oyentes. Nosotros estamos llamados definitivamente a vivir un testimonio de fe, un testimonio de alegría y un testimonio de esperanza muy diferente a que el mundo de hoy nos está obligando a tener. La esperanza y la vida real es Dios, no es el mundo material. No es cuánto pueden ahorrar, cuánto pueden salvar y cuánto pueden tener para garantizarle a sus hijos. Por el contrario, es lo que verdaderamente tenemos en el corazón, en el alma y en la fe, lo que mantendrá, ayudará y fortalecerá a los hijos en bien común y en bien de la Iglesia. Línea de la esperanza con el Padre Fabián. Ahora quisiera que en estos minutos finales nos detuviéramos a meditar un poco sobre lo que va a pasar de este domingo que viene en 8 días y se acerca la Semana Santa. Y cuando hablamos de que se acerca la Semana Santa, este domingo es el 5.º domingo de Cuaresma y es el preámbulo para la Semana Mayor, como la llamábamos en nuestros países, pero también es un tiempo de preparación. Yo quisiera invitar a toda nuestra amable audiencia que el idioma no sea un obstáculo para vivir el sentido mismo de nuestra misión en la Iglesia. Que no sea un obstáculo el tiempo para no responder a nuestra obligación como cristianos y como católicos. Recordemos que nosotros dependemos de Dios, que todo lo que somos es porque Dios así lo ha permitido. No desaprovechemos, no despilfarremos la vida misma que Dios nos ha dado. Apreciados oyentes, la vida es tan corta. Acérquese durante este tiempo, ojalá durante esta semana y la semana siguiente, al sacramento de la reconciliación en las iglesias, para que puedan ustedes vivir el arrepentimiento del perdón y prepararle una morada, una habitación en el corazón a Dios, quien a través de esta Semana Santa nos va a mostrar el sentido mismo de su presencia en medio de nosotros y con nosotros. Pidámosle a Dios que se quede con nosotros, apreciados oyentes. No despilfarremos esta oportunidad de recibir los sacramentos. La Iglesia, en cabeza del Papa Francisco y de nuestro obispo, hacen una especial invitación para vivir cerca y en ella. La Iglesia abre las puertas para todos aquellos que no han recibido los sacramentos del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, para aquellos que llevan viviendo un largo periodo sin el sacramento del matrimonio. Yo, desde este pequeño portal de su programa Línea de la Esperanza, invito a todos nuestros oyentes que conocen de personas que no han vivido los sacramentos para que puedan indicarles en las parroquias más cercanas a nuestras diócesis para que puedan vivir y preguntar sobre los sacramentos y así podamos orientarlos también. Recuerden, es gratuito, es incondicional el amor de Dios. No despilfarremos en ningún momento la gracia tan especial y tan grande que Dios nos ha dado y nos ha concedido. Pidámosle a Dios en su infinita misericordia que se quede con nosotros, que no se distancie de nosotros por
ese ego, esa soberbia que nos hace. Recuerden que el sacramento de la reconciliación es un sacramento en el cual la humildad conmueve el amor misericordioso de Dios. La sencillez es la que nos permite reconocer y aceptar nuestros dolores y nuestras tristezas, pero al mismo tiempo ser merecedores de la gracia de la sanación, de la gracia de la liberación y del consuelo verdadero. Pidámosle entonces, apreciados oyentes, que Dios en su infinita misericordia nos libre de todo mal y peligro y nos ayude. Este ha sido el programa Línea de la Esperanza. Estamos en contacto espiritualmente, en oración, y nos vemos en 8 días para prepararnos para la Semana Mayor. Este ha sido Línea de la Esperanza con el Padre Fabián.